Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí estamos grabando y vamos a arrancar. Sí, por favor, vayan anotando los presentes en el chat. Así los tenemos registrados, no se olviden. Bueno, en el módulo anterior hablamos de un poco del uplink. A ver. Permitir. Decía, estuvimos hablando de lo que pasaba en el uplink, en lo que representaba a lo que éramos responsables nosotros, ¿no? El amplificador, la antena y la etapa de subida al satélite, el uplink, era esta que está acá, ¿no? Bien, y esto todo lo que ocurre en el satélite, o sea, el viaje hasta el satélite, toda la recepción, amplificación, cambio de frecuencia y emisión del satélite a Tierra. Hoy nos vamos a ocupar del downlink, que es desde la transmisión satelital hasta la antena receptora, ya sea remota o en el telepuerto, y eh, lo que pasa ya dentro de la antena. La etapa de la amplificación de antena, el LNA, y los amplificadores que siguen hasta la puerta del modelo. Y lo que vamos a, digamos, es más importante y más complejo lo que vamos a ver hoy, porque tiene mucho que ver con el cálculo satelital. Entonces lo vamos a ver en detalle, porque hay un montón de parámetros que aparecen en esta etapa del análisis. Entonces, la cadena de bajada satelital, o también llamada downlink, constituye un conjunto de procesos y elementos físicos mediante los cuales la señal transmitida desde un satélite en órbita es transmitida a la superficie terrestre. Este enlace se inicia en la antena transmisora del satélite o bocina, lo que tenga, la cual, es otro modelo de antena, digamos, la cual irradia la portadora modulada a través del espacio, la atmósfera terrestre, y finaliza la estación terrena receptora que modula, procesa la información. Lo vamos a ver más adelante, pero hay acá dos tramos, uno en el espacio libre, o más o menos libre, la atmósfera muy, eh, bueno, espacio libre y la atmósfera un poco densa, y la atmósfera propiamente dicha, que es una capa muy fina, donde sí hay muchos más concentración de gases que en el espacio libre, y que tiene una atenuación distinta, tiene efectos de agua, tiene efectos, cosas que afectan el enlace que en el espacio libre no están. Entonces hay dos tramos que se pueden diferenciar muy bien. Eh, Entre una antena puesta en el Ecuador apuntando directamente a un satélite que lo tiene en su cenit, arriba de la antena misma, ya a 90 grados de elevación, entre ese satélite y esa antena hay 36.000 kilómetros de distancia. ¿Sí? A esa distancia el satélite equilibra su velocidad y es igual a la velocidad de giro de la Tierra, entonces por eso están quietos, giran a la misma velocidad que la Tierra, y a esa distancia, esa velocidad, te hace que se mantenga fijo y no se escape ni se caiga. Entonces,
Si yo me ubico en el polo sur y de costado, con una elevación muy baja, casi 0 grados, no, por el polo sur, cerca del polo sur, Ushuaia, pongámosle, y con un satélite muy, muy al este o al oeste, con lo cual tengo un azimut muy, muy grande, puedo llegar a una distancia 10% mayor, 12% mayor, hasta el satélite que estoy apuntando. ¿Sí? Entonces, entre la más cercana, 36.000, la más lejana, que son 40.000, 42.000 kilómetros, es lo que voy a tener de tramo espacial y, y atmosférico. Y va a variar mucho el ruido por la distorsión que tenga en la atmósfera de acuerdo al ángulo de elevación, que no es lo mismo apuntar, cortar lo más rápido posible la atmósfera en el Ecuador que pegarle de costado tangencialmente a toda la atmósfera de Ushuaia hasta donde salga. ¿Sí? Entonces, eso va a importar, nos va a importar la distancia, el azimut, en cierta forma, para determinar el ruido que vaya a tener la antena, para el enlace. El análisis de esta cadena resulta fundamental en ingeniería de telecomunicaciones, pues determina la calidad de servicio, QoS, y la disponibilidad del enlace. ¿Sí? Son dos parámetros el cual parte cualquier cálculo de enlace. Yo alguien me va a definir qué calidad de servicio quiero prestar y cuál va a ser la disponibilidad de ese enlace. ¿Sí? Más allá de la velocidad que me piden para un remoto, 2 megas, 5 megas, 10 megas, lo que sea. Hoy hablamos de 25 gigas. Entre los factores determinantes se encuentra la potencia de transmisión, el PIR satelital, las características de propagación del medio, pérdidas libres en el espacio, atenuaciones atmosféricas y pluviométricas y el agua, así como la sensibilidad y ganancia de la antena receptora. ¿Sí? Todo eso influye, y todo eso es lo que vamos a ver en este camino de downlink o de bajada satelital. Eh, Entonces, el cálculo de enlace o link budget se convierte en la herramienta esencial para cuantificar el desempeño del downlink, expresando en relación entre la potencia disponible en la entrada del receptor y las diversas pérdidas experimentadas en el trayecto. ¿Sí? Eso es lo que calcula el cálculo de enlace. Asimismo, vamos a encontrar parámetros como la relación portadora-ruido, C sobre N, la densidad espectral de ruido, N sub 0, la relación de energía por bit y la densidad de ruido, B sobre N0, permiten evaluar la variabilidad del enlace en función del tipo de modulación, los niveles los niveles de errores tolerables. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? El fabricante de modem me da una tabla o me da unas curvas donde me estipula un determinado ruido, un determinado nivel de errores, un BER, Bit Error Rate, para el cual me define una curva y esa curva me da un EB sobre N0, que es la densidad de energía por bit que yo necesito para demodular la señal con ese error. ¿Sí? Soñar con un sistema satelital libre de errores es imposible, es un enlace satelital, es un enlace de radio, siempre tiene una disponibilidad y una tasa de error determinada. Lo que tiene encima es una cantidad de herramientas que permiten recuperar o corregir esos errores para darme una tasa de error perdón, una disponibilidad como la que estoy pidiendo en el enlace. ¿Sí? Errores voy a tener siempre, lo que tengo también es herramientas para corregirlos. ¿Sí? Como la codificación, el FE, son todas cosas que me ayudan a recuperar la señal y recuperarla completa. En síntesis, la cadena de bajada satelital constituye un eslabón crítico dentro del sistema de comunicaciones espaciales donde el diseño y el análisis riguroso aseguran que la información transmitida desde el satélite llega a destino con la calidad adecuada y su posterior procesamiento. Esto me hace acordar, profesor mío, antenas que se han, bueno, esto de las antenas es fácil. Se pone la antena en la torre y la bajada de los enlaces punto a punto. Se orienta más o menos y levanta en potencia. No le importaba nada la calidad del enlace, no le importaba si como estaba solo, porque pertenecía a Entel y ellos sabían dónde ponían sus antenas y nadie más podía poner antena que ellos,
sabían si interfería alguien o no, eso apuntaba más o menos si levantaba y tira potencia. Cosa que ya vimos que en los enlaces satelitales esto es casi imposible, no nos sobra potencia. Ya vimos que para poder trabajar en la zona lineal ya empezamos a bajar dB para poder estar con un back-off, y si había multiportador las cosas se complican, y después le voy a sumar un margen por un fading que me da la atmósfera, y después le voy a sumar un margen para la disponibilidad, y así voy sumando dB, y en transmisión pierdo un montón de la potencia disponible, por lo cual en todo, tengo que tener un análisis muy riguroso. En recepción, ese análisis riguroso se multiplica por muchas veces, porque tengo, como vimos en el gráfico inicial, perdón, la señal de, los niveles de señal de recepción son mucho menores, estoy mucho más abajo de cuando transmito, ¿sí? Entonces, acá yo estoy agarrando la señal acá abajo en la antena, ¿sí? En menos de 170 dB. Eso, estoy muy cerca de lo que es el piso de ruido de la estación, con lo cual estoy muy cerca de tener enmascarada la señal. Es muy crítica la situación. Esta rampa de subida la tengo que tener muy, muy controlada, ya la vamos a ver por qué, para que no pierda dBs en la señal y pueda y recuperar la señal, y pueda recuperar la señal del enlace. Así que es mucho más jugado la cadena de downlink que la cadena de uplink. Entonces, en la cadena para comprender la cadena de downlink, empezamos cómo es la señal que recibimos desde el espacio. Partimos de los conceptos de densidad de flujo de energía de la señal y la ecuación de transmisión de Friis, que es el ingeniero Friis de 1946. Esa ecuación es alguien que trabajaba en los laboratorios Bell, si mal no recuerdo. Tiene muchísimos trabajos, pero muchísimos trabajos. Esta ecuación se la debemos a él. Y habla de la potencia recibida a una distancia R, ¿sí? A una distancia del punto de transmisión. Tenemos un pile, que es, acuérdense, la potencia radiada isotrópica equivalente, como si yo tuviera una antena puntual que pudiese transmitir la misma señal que yo voy a tener en mis antenas, en esta área de recepción. Como si yo tuviese una antena, en la antena directiva va a tener un ángulo de preferencia donde concentra toda la potencia en un lóbulo. Bueno, es como si yo tuviera una isotrópica con esa misma potencia que yo voy a tener acá. En esa antena teórica, que tiene un PID teórico, que es, acuérdense, la ganancia por la potencia del transmisor, eso es el PID, ganancia por potencia, es una representación de lo que está apuntando la antena. Entonces, para tener claro esta fórmula, hacer una comparación tipo los cuentos de, de la Andricina. Así que imagínense, están en el campo en un ranchito, y hay dos gauchos jugando al truco, con una lamparita, una bombita que los ilumina. Claro, se ven las cartas, se ve el gaucho, se ve el truco, se ve el alero, se ve la entrada a la cocina, se ve todo. Empiezo a alejar del rancho y veo la mesa, veo los gauchos, veo la puerta, veo todo, veo la bombita, pero ya las cartas no las veo. Y me empiezo a alejar más y ya los gauchos ya como que no los veo, veo el alero, veo la luz, veo el rancho, y cuando estoy lejos de la ruta, lo único que veo es un punto luminoso. Sé que hay una casa porque hay una lámpara, pero no veo el resto, no veo el contexto, no veo el detalle. ¿Qué pasó? Fui perdiendo potencia en la señal, ya no tengo tanta información porque voy perdiendo esa señal. Esa señal se va, imagínense, de un punto que la emite, se va abriendo como un globo, es una explosión, y a medida que me voy alejando, la potencia es menor. Si yo trato de capturarla por unidad de metro cuadrado, cada vez tengo menos potencia. Y esa densidad de flujo recibido en esa distancia R varía con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta fórmula viene de la física. Cualquier campo electromagnético se calcula con una integral doble,
calculando con el área de la superficie, la curva que yo le ponga a una distancia R, da esta fórmula, cualquier campo electromagnético que yo me aleje a una distancia R, varía con el valor de distancia, ¿sí? De un punto, si la fuente es puntual. Si la fuente es lineal, como un tubo fluorescente, y yo me voy alejando, la potencia varía, la densidad varía con la inversa de la distancia, no ya R cuadrado, sino ahí por la sumatoria de todos los puntos, uno al lado del otro, que representan un tubo fluorescente, por ejemplo, o una línea de LED, eh, hay cosas que van quedando fuera de moda. Una línea de LED van a variar con la inversa, a la inversa de la distancia, no con R cuadrado, sino con R. Pero bueno, no tenemos satélite de ese tipo, lo que tenemos es una línea, un punto, no se asemeja a un punto que transmite, dependen del cuadrado de la distancia. Y esta es la fórmula. La potencia transmitida dividido 4pi por R cuadrado. Y se mide en watt por metro cuadrado. Y de acá vamos a partir para calcular el enlace satelital. Las antenas que usamos en comunicaciones satelitales son antenas directivas. En otras palabras, tienen una ganancia en la dirección determinada. Y la ganancia es la potencia radiada en la dirección preferente dividido la potencia total radiada por la fuente por unidad de ángulo sólido. ¿Sí? Este 4pi es, no sé si se acuerdan, no sé si los vieron, no sé si los conocen, los estereoradianes. El estéreo, en radianes, ¿se acuerdan que 180 grados es pi? 2pi es la vuelta completa. Ahora yo en una esfera tengo un sistema de radianes para medir grados en una esfera, o sea, que es cuánto mide el sector. Y el sector completo, la pelota completa, la esfera completa son 4pi. Eso se llaman estereoradianes. Esa ganancia es la potencia. Cuánto yo tengo concentrado en la dirección preferente dividido la potencia total dividido una unidad de grado estereoradiano. ¿Sí? Esa es la ganancia del ángulo θ. El ángulo θ es la dirección máxima de potencia, frecuentemente llamado foresight, o la línea de apunte, o visión de puntería, dirección de apunte. Es el lóbulo principal de la antena. Entonces, la densidad de flujo con una distancia R de un sistema de una antena directiva va a ser PT por GT, que es el pire, potencia transmitida por la ganancia de la antena transmitida, dividido 4pi R cuadrado. Así que este 4pi viene de eso, de la unidad radianes, y R cuadrado es el tema físico, depende del cuadrado de la distancia. PTGT es conocido, es el pire, potencia radial isotrópica equivalente, describe el conjunto, la mezcla entre el amplificador del satélite y la antena del satélite. Recuerden que no estamos hablando de la Tierra, sino que estamos hablando de los que nos manda el satélite. El amplificador del satélite y la antena del satélite. Este pile, lo habíamos dicho la semana pasada, nos lo da el fabricante, el dueño del satélite. Dice cuál es el pile en tierra, depende de la región donde esté la antena, nos dice cuál es el pile que vamos a ver en ese punto. Es un dato de satélite. Entonces, la potencia recibida de la antena remota es el flujo, o sea, el flujo que tenga, que yo voy a percibir en la superficie de la antena, multiplicado por el área efectiva. O sea, si esto es por metro cuadrado, el flujo, ¿sí? Que el pi dividido 4pi por r cuadrado, es en watts por metro cuadrado, si a eso lo multiplico por el área efectiva de la antena, me da en watts, la potencia total recibida. O sea, cuánta potencia pesqué con mi red que se llama la antena. ¿Sí? El concepto es así de claro. Donde AE, en metros cuadrados, es el área efectiva de la antena. O sea que no todo es útil, o sea, no toda la antena me sirve. Parte de la potencia recibida rebota, como toda pared potencial, parte de la señal se va a perder, parte de la señal va a rebotar y parte de la señal va a pasar de largo. Eso pasa en toda barrera potencial. Y una antena, en definitiva, es una barrera potencial. Parte de la energía se absorbida por el plato de la antena, la va a atenuar, junto con alguna otra consideración de problemas geométricos, de fallas geométricas en la fabricación. Acuérdense, muchas antenas remotas son de plástico. El plástico es que lo, este, lo estoy armando ya sea por fibra de vidrio o
o un compost que es plástico y aluminio, lo que fuese. Tiene una dimensión en el molde cuando está caliente y otra dimensión cuando lo saco. El ingeniero plástico que lo diseñe hará que eso tenga la menor variación posible, pero siempre hay una variación. O sea, hay cuestiones geométricas, como cualquier lente, tiene aberraciones cromáticas. La antena tiene también aberraciones de errores propios de la geometría de la antena. Hay pérdidas, hay deficiencias en el iluminador, hay difracción, hay pérdida de polarización, etcétera. Un montón de problemas hacen que haya un área efectiva. Si la antena tiene 9,5 metros de diámetro y me va a dar una superficie determinada, a eso se le afecta de un rendimiento. ¿Sí? El área efectiva es un rendimiento que va entre 0 y 0,75 por el área real de la antena, el área geométrica de la antena. Donde hace el área de la antena la fórmula que me dé superficie parabólica, y N es la eficiencia antena. Esos son los valores típicos para una antena parabólica. A mayor es el diámetro de la antena, mayor es la eficiencia. Dato que surge del fabricante de la antena. Cuando le venden la antena le dicen en la especificación cuál es la efectividad de la antena. Les da el valor de rendimiento de la antena. De vuelta, 0,5 sería para una antena chica, 0,75 para una antena de telepuerto, una antena grande. Entonces, volviendo a la fórmula, potencia recibida, que es F por el área efectiva, reemplazando, nos queda que P por GT por el área efectiva, dividido 4pi R cuadrado. Esta es la potencia recibida en la antena. ¿Sí? Así que esa es toda la potencia que puedo colectar en una antena en tierra. El valor de entrada a mi cálculo de enlace. Bueno, P y T lo tengo de satélite, AM lo da el fabricante de la antena, 4pi es una constante, R cuadrado es la distancia, sale geométricamente por mi posición, latitud, longitud, y la posición del satélite, cuánto está del este o el oeste en el Ecuador, su posición orbital. Es una cuenta geométrica, me da la distancia y la hago al cuadrado y tengo esa distancia. Con lo cual, esa es la potencia que yo voy a recibir tierra. Tenemos también que por una antena parabólica su ganancia estaba expresada por 4pi por área efectiva dividido la longitud de onda al cuadrado. ¿Sí? El área efectiva es la ganancia de la antena por la longitud de onda dividido 4pi. Reemplazando esto en la fórmula de la potencia recibida, voy a tener, o sea, en esta fórmula que tengo por un lado el flujo recibido y en el otro voy a meter lo que es el área efectiva, me da esto que reordenando es la potencia transmitida por la ganancia transmitida por el satélite, por la ganancia de la antena en recepción, por una constante que es lambda, que es la longitud de onda dividido 4pi r, todo al cuadrado. Si todo este constante, todo este número al cuadrado. Bueno, entonces la potencia recibida no solo depende de las geometrías y de la ganancia de la antena, sino que está relacionado a la longitud de onda de la señal, o sea, a la frecuencia, porque la longitud de onda es la velocidad de la luz dividido la frecuencia. ¿Sí? Entonces, el flujo recibido, en principio, cuando lo estoy mirando, no depende de la frecuencia, pero, pero sí me lo hace depender de la frecuencia el área efectiva. En la fórmula final, la potencia recibida sí depende de la frecuencia, es cuando ya llegué a la antena. En este punto ya estoy mirando el problema en la antena. Así que sí depende de la longitud de onda, de la frecuencia. A menor longitud de onda, más, más grande va a ser la, la ganancia de la antena, va a ser más la potencia recibida, bueno, y la inversa de frecuencia. Pasa al revés con la frecuencia. Entonces, a este término
4pi r dividido lambda al cuadrado se lo llama path loss, pérdidas en el camino. ¿Sí? Entonces, la potencia recibida, la potencia transmitida por la ganancia transmitida, el pi, por la ganancia recibida, por la inversa de las pérdidas, o la inversa del path loss. ¿Sí? Está puesto, ya está dado vuelta acá, pi por ganancia de la transición dividido las pérdidas en el camino. Entonces, esta es la ecuación de transmisión de Friis, don Gerald Friis, expresado en dB. Esto sería, como está dividiendo, el pi más la ganancia de recepción menos las pérdidas en el camino. ¿Está? ¿Qué tenía acá? Puse un pi de 10,10, bueno, el pi es 10 veces el logaritmo por las definiciones, parte por parte que se te ecuaciona. El pi es 10 veces el logaritmo en base 10 del pt por gt de b watts. 10 veces el logaritmo de t más gt de bi. ¿Sí? Descompuse esta ecuación en dos términos en dB watts y dBi. La ganancia de recesión es 10 veces el logaritmo en base 10 de 4pi AE dividido la longitud al cuadrado. Y el path loss es 20 veces el logaritmo de 4pi R dividido la longitud de onda. Así que acá aparece un concepto que es, aparentemente fueron las sobras de la ecuación, pero no, representan las pérdidas en el camino. Esto es lo que pierdo en la distancia R recorrida. ¿Sí? Esta ecuación aparece en todos los tipos de cálculo de enlaces, sean terrestres, parecidas a esta o diferentes, con algunas diferencias, pero siempre estamos hablando de la fórmula de Fises, igualmente válida. Entonces teníamos en el satélite un PIRE, PT por GT, la potencia de transmisión, ganancia de transmisión. Hay algunas pérdidas en el sistema de transmisión satélite. Es el PIRE más la ganancia de recepción, más una sumatoria de pérdidas, una fórmula más completa de las pérdidas en el path loss, que es toda la distancia, más unas pérdidas, menos unas pérdidas atmosféricas, que es lo que vamos a perder para separar el problema. Si fuese espacio libre, tengo unas pérdidas, como tengo atmósfera con humedad, nube, lluvia, tengo algunas tablas que me dan cuál es la pérdida en la atmósfera, pero la voy a separar. Tengo una pérdidas en la entrada de la antena y tengo unas pérdidas antes del amplificador, la potencia recibida. O sea, todo eso
Más árido todavía. Uf. A ver, para no asustarlos, tenemos que meternos a comprender o a manejarnos con temas de ruido y de temperatura de ruido, no son muy agradables. Después de cierta experiencia se vuelven simpáticos, pero no son de lo más simpáticos que hay. Entonces, sí, entran en lo que en electrónica se llama la magia negra, todo lo que sale fuera de los circuitos y que se propaga en el aire, que es magia negra. Este, así que se manejan los conceptos que sí son un poco áridos, pero bueno, lo vamos a ver, tratar de verlo como para entender, comprendiendo esos conceptos que vamos a ver después. El cálculo de enlaces se hace mucho más sencillo, comprender el cálculo de enlaces se hace más sencillo. Entonces, vamos a ver cómo se simplifica esta cuenta en dB. Es F en dB, la 10 por logaritmo de la potencia de transmisión por ganancia de transmisión, menos 10 veces el logaritmo de R, menos los 11,10 dB, que es la constante esa que me queda flotando. 20 menos 152 menos 2 me da 143 dB. La potencia recibida es el F en dB más 10 veces el logaritmo del área efectiva dividido metro cuadrado. Ahí hay un truquito. Fíjense que yo lo que tengo como dato es el área efectiva de la antena. Lo divido por un metro cuadrado y le aplico el logaritmo, es un dB en metros, digamos, es en dB esto. Pero bueno, este truco de dividirlo por metro cuadrado para tener la unidad es como lo mismo que hago con la potencia. Cuando hablo de dB watt, estoy comparando los watts que recibo con un watt. Cuando hablo de dB m, de miliwatts, estoy comparando la señal en miliwatts respecto de un miliwatt. Entonces, esta unidad de watt o de BM varía según la cuenta que haga. Lo mismo lo tengo que respetar con los metros. Si yo estoy hablando de metros cuadrados, dividido por un metro, y le aplico el logaritmo. ¿Sí? Ahora no divido por nada, por un metro no hay modificación. Pero el concepto tiene que ser claro. A la unidad que tengo, le tengo que, al número que tengo, que es en metros cuadrados, le tengo que dividir por la unidad que es un metro cuadrado. Esto me da 133 dB, que si lo paso a la potencia, me da el mismo resultado que antes. Perdón, me va a dar los 4,97 por a menos 4, a menos 14 watts. Nada, es un ejemplo como para empezar a manejar cuáles son los valores o cómo se manejan estas ecuaciones. No vamos a calcular el enlace con con estas cuentas, ¿no? No se hace todo en dB directamente, no se hace con esto. Cuando les contaba otro día, el documento, lo revisé el otro día de vuelta, el documento de Clark, que habla de la teoría en el año 40 y pico de los satélites y poner 3 satélites para comparar el mundo. No sé si ya el laboratorio Bell había inventado los decibeles, pero en el documento de Clark no hay un solo decibel, está todo calculado en potencias y todas las suposiciones hechas en watts, miliwatts y microwatts. No hay ningún cálculo en dB. O sea, no habían llegado todavía, como no había enlaces satelitales, no habían llegado a la comodidad de trabajar en dB. Bueno, para el cálculo anterior, o sea, antes lo que hicimos fue calcular desde el satélite transmitido, no metimos, calculamos la potencia recibida nada más, ¿no? Entonces, para el satélite, el ejemplo anterior, en 11 GHz, la ganancia de antena de recepción es 52,3. ¿Cuál es la potencia recibida? Entonces tengo el PIRE, el satélite interior, la ganancia recibida, las pérdidas en el espacio, tengo el PIRE, tengo la ganancia, aplico la fórmula de Pierce, calculo primero el pad loss, aplico la fórmula de Pierce y tengo que es menos 33 de W. Llegamos al mismo resultado, ¿sí? Calculados en TBI. Revisen este ejemplo después, las dos fórmulas de calcularlo, ya sea en la fórmula directa de la fórmula o directamente calcularlo en dBs, le va a dar el mismo resultado, les da el mismo resultado. Revísenlo. Ecuación general del cálculo de enlace downlink, entonces la potencia recibida C, antes estábamos hablando de PR, ¿se acuerdan?
era muy común en los enlaces satelitales analógicos, cuando se transmitía televisión en forma analógica, con frecuencia modulada, en los transponders, se hablaba de potencia recibida, los cálculos de enlace eran con potencia recibida. Cuando se empezó a hablar de enlaces digitales, modulación en fase, se empezó a hablar de carrier o de portadores, y se reemplazó la letra PR por C. ¿Sí? O sea, y normalmente los libros lo van a encontrar como C. El PR o el C, la potencia recibida en dB watts, es el PIRE satelital en dB watts menos la cadena de pérdidas por la atmósfera y en el espacio, más la ganancia de recepción, menos las pérdidas en recepción. Entonces el PIRE, potencia isotrópica radial equivalente del satélite en la dirección de la estación terrena, LFS pérdida en el espacio libre, función de la distancia del satélite Tierra, la frecuencia de la portadora, ATM es la atenuación debido a atmósferas, gases y precipitación, GRX, ganancia de la antena receptora terrestre, y LRX, las pérdidas adicionales de la estación receptora, alimentadores, conectores, guía de onda, etc. ¿Sí? Esta es la ecuación fundamental del downlink satelital. Lo que falta agregarle a esta fórmula es cómo entramos en esta fórmula a considerar la disponibilidad y un montón de otros factores, o cómo la acomodamos para que sea más cómoda de usar. Pero básicamente el cálculo es parte de esta fórmula. Bueno, nos metemos en el desierto. Para acomodar esa fórmula, para partir de para hacer el cálculo de enlace y trabajar de forma cómoda, así como apareció el PIRE y dejamos de considerar la potencia transmitida por la ganancia transmitida, como que dice, bueno, el fabricante de satélite me da un solo dato, no me da los dos. Y a mí me alcanza. Bueno, de esta manera se pueden acomodar estos términos para trabajar de manera más cómoda o de encontrar los datos de manera más cómoda. Y ahí introducimos los conceptos de temperatura de ruido, figura de ruido y G sobre T, que es la ganancia entre la transmisora receptora dividido la temperatura de ruido. Este se va a convertir en un parámetro fundamental en el cálculo de enlace, pero antes de ver cómo aparece esto, tengo que ver cómo aparece esta temperatura, porque en esta fórmula que vimos antes, ni mencionamos ninguna temperatura, ¿sí? Ninguna temperatura de ruido. Sin embargo, en el cálculo de enlace, en el día a día los cálculos de enlace, G sobre T es tan usado como el PIRE. Entonces tenemos que ver primero de dónde salen estos T. Por eso hacemos este desvío y empezamos a hablar de temperatura de ruido. La temperatura de ruido es un concepto muy útil en el análisis de receptores de comunicaciones. Nos provee una forma de determinar cuánto ruido térmico es generado en un elemento activo o pasivo en la cadena de recepción. Esto está muy relacionado conceptualmente con dos cosas que se ven en física, que son la teoría de gases, gas embotellado en una botella perfectamente aislada, adiabática, que no me cambia energía, y yo administro la cantidad de calor que le doy. La presión del gas aumenta con el calor que yo meto dentro de esa botella, y lo que hace es que las moléculas de gas se muevan más o menos, y está relacionada la temperatura que tiene el gas con la energía de ese movimiento, la energía cinética de la molécula de ese movimiento. Bueno, ese mismo concepto llevado a temperaturas más grandes, yo hago el cuerpo negro, yo agarro un cuerpo totalmente pintado de negro, supongamos una esfera negra hueca de algún material, al cual le hago hueca, adentro totalmente hueca, y le hago un pequeño orificio. Y esa esfera que está pintada con negro de humo, con lo más negro que encuentren, la empiezo a calentar, llega a una temperatura en que la pelota sea de cobre, sea de oro, sea de
el material que ustedes quieran, del elemento que ustedes quieran, en algún momento va a emitir una luz. Porque por la excitación interna, por el calor va a ser tan grande, concentrar energía dentro de la esfera, que es negra, que no emite ninguna luz para afuera, sino que todo lo emite para adentro, esa energía en algún momento se va a escapar por ese edificio y va a emitir una luz de algún color. Esa luz yo la capto con un espectrómetro y me daba una marca determinada en una frecuencia determinada. Me va a decir si eso es oro, si eso es oro. Es el mismo concepto que pasó con el gas, hay una energía en la cual las cosas, hago vibrar un material a esa temperatura. La temperatura de ruido, en este caso lo que dice es, si yo tengo un elemento que está, que sea pasivo o activo, va a generar un ruido propio por la temperatura que tiene el elemento, o enchufo un amplificador. Ese amplificador tiene calor, tiene corriente continua, estoy alimentando, o sea que tiene una disipación de calor, tiene una temperatura de trabajo exterior de la atmósfera, más una temperatura interna que se le doy yo con las pérdidas que tiene y todas las alimentaciones que le sumo, tiene una temperatura interna. Ahora, existe un concepto que si yo mido en la boca del amplificador cuánto ruido me viene, ¿sí? El amplificador, hay un ruido gaussiano que sale del equipo, aunque yo no tenga señal, que lo voy a poner en el piso de ruido del analizador de espectro, que es el ruido propio del equipo. ¿No? Pero en un amplificador, por ejemplo, cuando tengo ruido, tiene una tensión, puedo medir una tensión, no una temperatura, eso es lo que me hace ruido a mi entendimiento. Bueno, ese es otro tema recontrario. Un osciloscopio es un equipo en el dominio del tiempo midiendo señales en el tiempo. El analizador de espectro es un equipo en el dominio del tiempo midiendo efectos en el dominio de la frecuencia. Desasco. Tiene un montón de complicaciones. Entonces, lo que tengo, hay algo que es claro. En un mundo ideal, yo si apunto una antena al espacio vacío, tengo un ruido cósmico, un ruido de base, ¿sí? Una temperatura de ruido que tiene el espacio que es muy baja y que mide un cierto valor. Si yo esa antena la apunto al piso, a tierra, la tierra tiene su propio ruido, su propio piso de ruido. Supongamos que tengo un analizador de espectro perfecto, entonces yo tendría ¿se ve mi mano o se me ve a mí? Se me ve a mí. Tengo un piso de ruido muy bajo. Supongamos que el analizador de espectro no tiene piso de ruido, es perfecto. Yo tengo un ruido muy bajo. Le sumo el de la tierra. Encima el instrumento tiene su ruido. Ahora lo dejo de ser perfecto y está arriba o sea, el ruido, el instrumento, como vos decís, por estar igual que el amplificador, funcionando y con tensión y un calor y con disipadores, tiene su propio ruido. Sus componentes tienen ruido. Cuando me muestra un piso de ruido, que si el espectro es muy malo, ese piso de ruido no me permite medir nada. Hay casos en el espectro que son muy, muy baratos y muy berreta, discúlpeme la expresión, tienen el piso de ruido muy alto, y bueno, no los puedo usar en un teleporte. Los puedo usar para medir algo en la calle, los puedo usar para medir, para identificar señales que van en un cable, que son muy grandes, pero no para apuntar a las antenas satelitales. Así que, sí, el piso de ruido. Entonces, volviendo al concepto de temperatura. Después vamos a tu pregunta. Si yo puedo medir ese ruido en la boca de un amplificador, tengo un piso, aunque no tenga señal, tengo un ruido que me viene de ahí. Bueno, el concepto de temperatura de ruido es como digo, bueno, ahora no tengo un amplificador, tengo una botella de gas equivalente, algo equivalente a un amplificador. ¿A qué temperatura tendría que llevar ese elemento ideal para que me haga el mismo ruido o la misma potencia de ruido que me hace el amplificador? ¿Sí? Entonces, ese valor teórico lo llamo T, temperatura de ruido, al cual yo tendría que calentar una resistencia teórica para que me dé la misma potencia de ruido que me está entregando el equipo enchufado sin señal. ¿Sí? Una práctica común antes muy gráfica, porque ingenieros de campo dicen, bueno, tengo que medir un montón de cosas en la antena, pero ¿cuál es mi punto de partida? ¿Cuál es la temperatura de ruido de mi analizador de espectro? ¿Sí? Entonces agarraban la bocina de la antena, la sacaban de la antena, la ponían en el analizador de espectro y la apoyaban en el piso. Bueno, ese es
la temperatura de ruido, era la potencia de ruido del piso. Ya, eso es lo más bajo que podían encontrar. En realidad, lo que están midiendo ahí es el piso de ruido del instrumento. No hay ninguna señal que le esté entrando por ningún lado, salvo el propio ruido del instrumento, ¿no? Es el piso de ruido del instrumento. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, gracias. ¿Está? Bueno, eh, bueno, en la fórmula esa, la potencia de ruido PN, K es la constante de Boltzmann, que tiene que ver con esto de la energía cinética de los gases, 1,38 por eso a la 23 joules por Kelvin. Acuérdense del concepto, si yo esa botella de gas, en teoría la llevo a 0 grados Kelvin, el gas no se mueve más. Las moléculas pierden toda la energía cinética y se quedan quietas. ¿Sí? Por eso se llama cero absoluto, porque ahí no hay más energía cinética, se quedó todo quieto. Entonces es una buena, eh, esta fórmula de la potencia de ruido que tiene el ancho de banda, la temperatura de ruido, es muy conceptual. ¿Sí? Como esa TN, dijimos, la temperatura teórica a la cual yo tendría que calentar una resistencia teórica para que me haga el mismo ruido o la potencia de ruido de, del equipo. Entonces, la constante de Boltzmann, fíjese que está dividida por Hertz, ¿sí? Por unidad de frecuencia. Entonces, para obtener la potencia total, a la constante de Boltzmann la multiplico por la temperatura, que está también dividiendo, y por el ancho de banda que estoy considerando, o que estoy midiendo, ¿sí? Esto, evidentemente, está relacionado con el filtro que yo estoy usando y aplicando para el cual voy a trabajar, o el ancho de banda del amplificador, el ancho total de banda que me entra en el LNA, pero bueno, tengo un ancho de banda sobre el cual estoy trabajando, no tengo que considerar todo el ruido infinito que se mide en el espectro, sino el que estoy midiendo, el que va a pasar por mis filtros. ¿Sí? La guía de onda ya es un filtro en sí, que me deja pasar, yo trabajo en banda C y me va a dejar pasar desde la banda de recepción hasta la banda de transmisión. ¿Sí? Desde menos de 4 GB hasta un poco más de 6 GB. Más arriba y más abajo no va a pasar nada, con lo cual mi ancho de banda B está limitado hasta banda C. ¿Sí? Y después va a estar limitado a lo que yo estoy midiendo, estoy recibiendo con el módem. Entonces, la constante de Boltzmann, dijimos, la temperatura de ruido, valor teórico, y el ancho de banda del instrumento en medición de potencia en Hertz. P es la potencia de ruido entregada al equipo, cuya impedancia es igual a la temperatura, cuya impedancia es igual a la temperatura de fuente de ruido. Bueno, acá está el concepto de máxima eficiencia de transmisión de energía. Si yo tengo un instrumento, o sea, yo tengo un equipo, un amplificador que tiene 50 ohms de impedancia, voy a tener la mayor transmisión de potencia de señal o de ruido a una conexión que le haga 50 ohms. Si no, parte de la energía se me va a rebotar y parte se me va a emitir. ¿Sí? Entonces, en la máxima, esto hay que decir que la potencia de ruido que estoy midiendo ahí es la que estoy suponiendo cuando yo le conecto a la fuente de ruido algo que tiene la misma impedancia que la fuente de ruido. ¿Sí? KTN es la densidad espectral de ruido en watts por hertz. Esta densidad es constante para todo el espectro hasta los 300 GHz. Bueno, esta está hablando de la potencia de ruido en el espacio. ¿Sí? KTN. ¿Se acuerdan? Yo les dije que había una temperatura, una temperatura de ruido del espacio que es constante. Esta KTN es una constante, es un valor que se usa como constante. El cálculo de enlace es siempre lo mismo. Para todas las frecuencias, hasta los 300 GHz, es siempre el mismo. Ya después intervienen otros fenómenos físicos. Nos interesa mantener el ruido de la estación receptora lo más bajo posible. Son tan débiles. A ver, un segundo. Bien. Nos interesa mantener el ruido de la estación receptora lo más bajo posible. Son tan débiles las señales recibidas que causa la distancia recorrida que, de no cuidar el ruido, podríamos enmascarar las señales y no poder demodularla correctamente.
Pasa lo mismo con lo que le dije del instrumento de reta. Si mi estación es demasiado ruidosa, va a pisar la señal y no la va a poder recibir. ¿Sí? Esto pasa cuando habrán visto los eclipses solares, cuando el eclipse satelital ocurren 2 veces en el año, en que el satélite se pone justo en el camino entre la Tierra y el Sol. ¿Sí? Se forma una línea entre el Sol, satélite, y mi estación receptora. Si ustedes tienen oportunidad de presenciar un eclipse satelital cuando está ocurriendo, van a ver que en una antena máster, la sombra del subreflector coincide justo en el centro de la antena, ¿sí? Justo en la bocina. O en una antena con offset, van a ver que la sombra del fit de la antena, justo abajo de todo, donde está el boom, donde está el brazo que sostiene la bocina, van a ver que está justo ahí abajo. Bueno, es cuando el sol le pega de lleno a la antena y en el centro del camino tiene el satélite. El piso de ruido se eleva tanto que tapa todo. El sol hace tanto ruido, ya no es el cielo, el ruido espacial que tiene, o el cielo frío, como le llaman, donde no hay ninguna estrella, o ninguna estrella lejana. El sol es una estrella cercana y levanta el piso de ruido. Entonces ustedes, si tienen la oportunidad de verlo, están en un teleporto en un día de eclipse, este, tienen las portadoras y van a empezar a ver cómo el piso de ruido empieza a subir lentamente y se va comiendo todas las portadas, desaparecen todas las portadoras, sube, sigue subiendo. No quiere decir que las portadas no estén. El satélite sigue transmitiendo lo que puede. El tema es que abajo nadie nadie lo está viendo. En la ubicación de ustedes, ¿no? Porque esta tabla este cálculo de bianual, o sea, 2 veces por año de eclipse, está relacionado con la latitud y la longitud de la antena. Entonces, para la antena de ustedes, en ese momento, la zona donde está la antena, donde hay eclipse satelital, no van a ver la señal. ¿Por qué? Porque el piso de ruido está tapado. Lo mismo pasa que si la antena tiene un ruido insoportable, los equipos son muy ruidosos, no van a poder recibir señal, no van a poder mover. Generalmente no conocemos el ancho de banda equivalente de ruido y aceptamos como válido el de la banda 3 dB. ¿Sí? No sabemos cuál es en la medición que tenemos, tomamos como ancho de banda equivalente cuando la señal nuestra baja a 3 dB. Si ustedes miran en la boca de una antena la recepción completa, pasa que va a estar afectada por el NA, pero bueno, si ustedes miran, ven toda la zona de trabajo, un NLA hace un span, el span más grande posible en una de esos espectros. ¿Qué van a ver? Van a ver una meseta grande, ¿sí? Que es todo el ruido del NNA, y en alguna zona de trabajo donde están concentradas todas las portadoras. ¿Sí? Lo que se toma como piso de ruido en toda la banda es perdón, cuando bajó a 3 dB, cuando tengo la mitad de la potencia en en las dos caídas. Y eso se considera como el equivalente, el ancho de banda equivalente de todo un amplificador, por ejemplo. ¿Sí? El error que se comete al considerar esto despreciable si consideramos los filtros con caídas abruptas, que es lo que normalmente tienen nuestros amplificadores, los que vamos a usar en estos casos, ¿sí? En el receptor, en el NA. Con lo cual no hay mucho error, pero se considera eso como el ancho de banda equivalente. El otro término de la fórmula nos dice que también debemos hacer nuestros esfuerzos en bajar la temperatura de ruido de la estación receptora, lo más bajo posible. Fue así que nacieron los amplificadores refrigerados con helio líquido o con otro gas líquido que se lograban temperaturas de 4 grados Kelvin. ¿Sí? ¿Qué tal, Hugo? Eh, entonces, visto en la fórmula de vuelta, la potencia de ruido que voy a recibir está relacionada con la temperatura de ruido y con el ancho de banda. El ancho de banda lo tengo que ajustar con mis filtros y lo tengo que hacer para que la potencia de ruido sea lo más baja posible, tengo que hacer que la temperatura de ruido sea también la más baja posible. Acá es una constante y no tengo mucho que hacer ahí. O sea, depende la temperatura de ruido y la potencia de ruido de dos factores. La temperatura de ruido equivalente de la estación y el ancho de banda de la estación.
Eso habíamos arrancado la clase pasada, no, no sé. Vuelto a mencionarlo, los amplificadores de recepción no están exigidos en potencia, pueden ser señales muy bajas, así que la densidad de potencia mucho no me interesa, la eficiencia tampoco, porque lo que me interesa es ganar la mayor cantidad posible de señal en una señal muy baja. Robustez y voltaje acá no tengo problema, las lamentaciones. No estoy, ¿se acuerdan los TWT, los amplificadores que tenían problemas de temperatura tenía que excitar en el caso del TWT el tubo como para que funcione y me emite un haz de electrones? Bueno, esto en un amplificador de recepción no está. Así que los que me vienen genial son los amplificadores arsenuro de galio, que trabajan muy bien en frecuencias muy altas y que me permiten trabajar en todas las bandas posibles. Entonces, la llegada del arsenuro de galio permite desarrollar amplificadores no refrigerados, que no necesitan esa refrigeración de gas líquido, que junto a los amplificadores paramétricos, los paramps, permitieron temperatura de ruido entre 70 y 270 grados y 200 grados Kelvin. 70 grados y 200 grados Kelvin. Ya lo vamos a ver, los paramps, hay unos amplificadores paramétricos muy claros para explicarlo. ¿Conocen los amplificadores de las guías de onda, de las fibras ópticas nuevos? Es inyectar la señal como viene dentro de la guía de onda, de la fibra óptica, en otra fibra óptica que tiene una composición especial, vamos a considerarlo así, y que tiene la composición, tiene un dopado particular, y ese dopado yo lo puedo excitar eléctricamente para que junte energía. Es un poco parecido al concepto de los nodos donde se concentraba los electrones con el TWT. Bueno, estos elementos, estos átomos que tengo en el material en la fibra óptica, dopados y energizados, al pasar la señal este, de la fibra óptica, pasar por estos elementos, le entregan energía a la señal y la amplifican. ¿Sí? Son unos amplificadores que no consumen casi energía, que no tienen grandes consumo, no tienen pérdidas y permiten grandes ganancias a muy baja, a una muy alta eficiencia. Son amplificadores paramétricos y con el mismo concepto se usan para estaciones terrenas, con lo cual, con una alimentación continua común y corriente, puedo sacar una gran amplificación. El acero de galio es ideal en las aplicaciones de la potencia no son elevadas. Con el amplificador de acero de galio, bueno, esto lo habíamos dicho antes, llegamos a 70 grados K a 110 grados, que es suficiente. Bueno, la temperatura del ruido es una forma de cuantificar el ruido térmico mediante la temperatura equivalente de Kelvin. Es la temperatura a la que habría que poner una carga, ya lo hablamos, una carga ideal, adaptada ideal, para que se genere la misma densidad espectral de potencia de ruido que produce el dispositivo o el sistema en el puesto de referencia, o sea, estoy midiendo. Eso lo vamos a llamar N0. Dijimos es K, la constante de Boltzmann, por Ts, que es la temperatura del sistema. A eso lo llamamos N0, la potencia de ruido. Ya nos vamos metiendo en la nomenclatura que le damos en el cálculo de enlace. ¿Sí? Fíjense que es watt por hertz, por eso está hablando de N0, densidad espectral de potencia respecto a la frecuencia. ¿Sí? No está hablando de todo el ancho de banda. Sí, ahí no lo multiplicó por B, N0 por B. Donde K es la constante de Boltzmann y la T la temperatura de ruido equivalente de todo el sistema. En un ancho de banda efectivo B, se lo multiplica por B y tenemos la potencia directamente. Le sacamos los hertz, multiplicamos por el ancho de banda y me queda la potencia total de ruido que recibe la estación. En los cálculos de enlace, algunos valores útiles o a tener en cuenta. T0, la temperatura ambiente es 290
grados Kelvin, ahí me equivoqué, yo escribir 290 grados Kelvin se usa como estándar en todas las comunicaciones satelitales, salvo en Japón que usa 293. 290, si mal no recuerdo, da 20 grados, 17 grados, y la japonesa da 20 grados, una cosa así. En todo caso sería 273, que es el cero absoluto, menos 290, menos 73 da la temperatura de grados centígrados, que es la temperatura de trabajo que se considera normales para los cálculos de enlace. N0 me da, en ese caso, 1,74 dBm por Hertz, o menos 174 dB por Hertz. La constante, si trabajamos en dB, K se puede sacar la cuenta, es 20 por el logaritmo de la constante, 10 por el logaritmo de la constante, perdón, es menos 228,6 dB watt por grado Kelvin por Hertz. Esa es la constante que se usa en las ecuaciones trabajando en dBs. Pero bueno, el concepto, lo único que hicimos acá es cambiar de la ecuación anterior, que lo llamábamos la potencia Pn, K por Tn, la potencia de ruido, la potencia espectral. La cambiamos de nombre, le pusimos N, que es lo que se usa en las ecuaciones, K por Ts, que es la temperatura del sistema. Y de vuelta, N0 por unidad de frecuencia, N es la total cuando ya considera el ancho de banda de uso. Para determinar la performance del sistema de recepción debemos conocer el ruido térmico total del sistema antes de que la señal sea demodulada, que le entregamos al demodulador. Esta temperatura de ruido la llamamos temperatura del sistema, TS, ¿sí? Temperatura del sistema. Adoptamos un modelo donde TS, suponemos que yo ya recibí mi potencia de recepción, ya tengo mi potencia C, la llamamos C, ¿no? Tengo mi potencia a la entrada de la antena. O sea, todavía no llegué al amplificador a LNA, pero yo voy a enfrentarme al LNA. Tengo una potencia C, que es la potencia de recepción, la potencia recibida, perdón. Entonces voy a simular que mi sistema tiene una ganancia G, que es la ganancia del amplificador, con una fuente de ruido teórica, le sumo ruido. O sea, que es como que el amplificador no tiene ningún ruido y se lo sumo cuando entra la señal. Un ruido que me viene del espacio, más un ruido que le sumo yo propio del amplificador. Y me da como resultado una potencia de ruido, ¿sí? Entonces, es una representación de la fórmula anterior. La potencia de ruido es K por TS por G por la ganancia, ¿sí? Entonces voy a estar amplificando a la salida del amplificador el ruido que tenía por la ganancia. G, la ganancia de recepción desde el RF input al demodulador, antes de llegar al demodulador. Entonces adoptamos el modelo de TS de la temperatura de ruido de una fuente de ruido ubicada a la entrada de un receptor silencioso que produce la misma potencia de ruido que el receptor original, medida a la salida del receptor. La fuente de ruido equivalente TS suele ubicarse a la entrada del receptor, reemplazando la antena. Si la ganancia total de RF y FI del receptor se llama G, o sea, puede pasar por el NA y puede pasar por algún amplificador en la cadena de recepción, tengo una ganancia G total, que es una relación, no se expresa en decibelios, acá no estoy trabajando en decibeles, y su ancho de banda de trabajo mínimo es B, la potencia de ruido total, entrada al demodulador, o sea, antes de llegar al módulo, es la potencia de ruido, K por TS, que era del sistema, por B, el ancho de banda. ¿Por qué? Porque es la ganancia de, de, de todo el sistema, toda la cadena de la red. Entonces aparece un concepto de temperatura del sistema, ¿sí? Todo el sistema de recepción tiene una temperatura equivalente. Ahora agregamos la señal que recibe la antena, PR. ¿Sí? Había una señal, estamos hablando de potencia de ruido, PN. Ahora volvemos al concepto anterior, cuando empezamos la clase, PR, la potencia de recepción, lo que me vino del satélite, la entrada de RF. Esta señal, ya calculamos, la pasa por el amplificador y antes del módem será nuestra portadora o carga.
la que ya podemos ver en el de espectro. Esta señal representa la potencia contenida en la portadora y sus bandas laterales. Ahí bandas. Después de la amplificación y conversión de frecuencia, o sea, antes del volumen. C es PR por G, por la ganancia del sistema. Entonces, ahora si hago el cociente entre los dos conceptos, la portadora C y el ruido N, tengo que el cociente me da PR por G dividido KTS por B por G. G desaparece. O sea que el C sobre N parecería no depender de la ganancia del sistema. Primer gran descubrimiento. ¿Sí? Entonces, eh, acuérdense que PR era la potencia del pi de la antena, menos las pérdidas en el camino, me da la potencia de la recepción. Acá y multiplicado por la ganancia de recepción, pero acá desaparece con la de abajo, con lo cual la potencia de recepción depende del satélite y del camino. Acá abajo depende solamente de la temperatura del sistema. Por eso es importante la introducción del concepto de temperatura de ruido. ¿Sí? K es una constante y B es el ancho de banda del sistema. Entonces, la única oportunidad que tengo a un satélite fijo dado, o sea, que el PIDE ya me lo define el dueño del fabricante del satélite, no lo puedo cambiar, yo no lo puedo tocar. La única, en esta ecuación, según la veo, la única posibilidad que tengo yo de modificar y de ampliar la relación señal a ruido, o sea, tener más C que N, es bajar la temperatura o achicar el ancho de banda. ¿Sí? Es lo único que puedo hacer. Está clarísimo, este concepto es importante. ¿Sí? Que lo tengan en mente y lo tengan presente. Es como que el C sobre N no lo puedo tocar con la ganancia de la antena ni con la ganancia del amplificador. Es y viene dado por la temperatura del sistema, básicamente. La banda tampoco la puedo tocar mucho, es la banda de trabajo, la banda con la que voy a trabajar. Sí puedo achicar el ancho de banda de los filtros, siempre las puedo hacer más. Pero si es banda C y tiene un ancho de banda C, y si es de banda KU, es banda KU y tiene ese ancho de banda que tenga el filtro de banda KU, en principio. Pero estoy atado a la banda que estoy trabajando. Sí puedo tocar, lo que sí no puedo empeorar en todo caso es la temperatura de ruido del sistema. Y como que me adelanté. Entonces, no es función de la ganancia del amplificador. Cuanto más bajo sea el TS o B, más grande será la relación. ¿Sí? Este concepto es muy importante. Para no hacer barullo. Voy a corregir lo que dije. Perdónenme por la confusión. ¿Se acuerdan la potencia de recepción que le llamamos C? El alpire en el satélite, menos las atenuaciones en el camino y en la atmósfera, menos las atenuaciones de recepción, más la ganancia de la antena. ¿Sí? De la que no depende de la ganancia del amplificador. En la fórmula que vimos, esta G que vimos es la ganancia del amplificador. ¿Sí? Entonces, metiéndonos más en el modelo, lo que vamos a tener en la recepción es la antena, una potencia recibida en la antena, la entrada del amplificador. Si es un LNA y yo estoy en banda C, este LNA me entrega la señal en banda C. Si es un NB, que tiene todos dos bloques en un solo tipo, o sea que me amplifica la señal y me baja la frecuencia, es un down converter. Entonces, vamos a ver las cadenas viejas, originalmente era un LNA, algún down converter en el medio y algún, o sea, de acá bajaba de banda, de banda C a banda, tenía banda C, acá bajaba banda L, lo amplificaba y después bajaba otra vez a banda base, ¿sí? Si no teníamos banda L. Pero la cadena de recepción se consideraba esto, tenía un amplificador de recepción, el down converter y un amplificador de línea. ¿Sí? Y algún oscilador local que me da la referencia para
convertir la frecuencia. Esta cadena, si yo hablo de ruidos con el modelo que vimos de un bloque que hace las funciones puras de ganancia, de atenuación o de conversión, lo que sea, cada equipo puede tener su ganancia o no, el modelo se representa por esto. Una TIN, un ruido ingresante por la antena, una función, una inyección de ruido en el amplificador, TRF, ruido, temperatura de ruido de RF, con una ganancia del amplificador, que lo llamamos GRF. Después viene el módulo del down converter, que tiene una fuente de ruido que la llamamos TM, con una ganancia MGM en el down converter, y después una fuente de ruido en la banda de IF y una ganancia en la banda de IF. O sea, tres bloques teóricos, como hemos ido viendo, cada uno con su temperatura de ruido y cada uno con su ganancia. ¿Sí? Entonces, yo hablaba en la fórmula anterior de una temperatura del sistema, y que va a ser temperatura equivalente a esto, y una potencia de ruido total. Vamos a ver cómo evoluciona esa cadena. Bueno, eh, vamos a ver de dónde viene esta potencia de ruido según estas cuentas. La potencia Pn, la salida de esta cadena, va a ser la ganancia de IF por la temperatura de IF por K por B. ¿Sí? Es la potencia en este punto. Más la ganancia de IF por Gm por Tm por K por B, porque es la amplificación del ruido que le viene a este equipo. ¿Sí? Más la amplificación del ruido que le viene de este otro equipo. O sea, son tres términos. Uno, que es el directo, lo que viene de este bloque, más lo que amplifica de este bloque, más lo que amplifica de este bloque. ¿Sí? Que es esta ecuación que tenemos acá. Ganancia IF por TF por K por B, más G I de IF por GM por TM por K por B, más la ganancia IF por GM por GRF, la última, por K por T, por TRF más las señales de TRF y TI. ¿Sí? Son que las dos que se sumaron sin ganancia, entraron al sistema. Entonces, el PN, la potencia de ruido, saco todas las ganancias de estas ecuaciones y me queda que es el TRF más el TIN, que es de esta parte de la ecuación, TRF más TIN por todas las ganancias, por K por B, más en esta no tengo GRF, con lo cual me queda dividiendo, y en esta de IF no tenía la ganancia de M y la ganancia de RF, entonces me queda dividiendo. A todo este conjunto lo llamo temperatura de ruido del sistema. O sea que la temperatura de ruido equivalente de toda la cadena está relacionada con la temperatura de ruido del amplificador NB, más la temperatura de ruido de entrada, más la temperatura del DOM converter, dividido la ganancia de RF, dividida la ganancia del amplificador, o sea, achicada por la ganancia. Fíjense que estoy hablando de la temperatura de ruido de este elemento dividido por la ganancia del anterior, que significa cómo yo veo esta temperatura de ruido de este lado antes de pasar por la ganancia. ¿Sí? ¿A qué equivaldría este ruido que voy a tener acá si yo lo tuviese que meter de este lado? Lo tengo que multiplicar por la ganancia para tener este valor igual. Entonces, lo mismo lo tengo que reducir por la ganancia, perdón, porque lo voy a amplificar. Lo mismo con este otro. Pasa por las dos ganancias, entonces es la temperatura de ruido de esta fuente dividido las dos ganancias. Es como que refiero todo a esta puerta. Entonces, a toda esta combinación la llamo y me queda de vuelta la ecuación de la potencia, que es
una ganancia por la ganancia total del sistema por K por B por TS. ¿Sí? Es toda la ganancia multiplicada por la constante K por B por la temperatura del sistema. Las etapas sucesivas del receptor contribuyen cada vez con menos ruido a la medida. Fíjense que la temperatura del sistema va a depender de Tin y TRF. En menos medida de la temperatura de ruido del modulador, o sea, como lo estoy dividiendo por la ganancia, este término va a ser más chico, y este lo estoy multiplicando por el producto de las dos ganancias, este va a aportar menos todavía. ¿Sí? Así que la temperatura del sistema depende básicamente de la temperatura del ruido del LNA. Por eso es tan importante, es uno de los conceptos importantes de todo esto, la temperatura de ruido del amplificador es mandatorio en la calidad de la señal de, del enlace. ¿Se acuerdan que la potencia, el C sobre N, la potencia recibida por la ganancia, la potencia recibida dividido K por TS por B? Entonces, este TS es el que acabamos de calcular. Ese TS depende de toda la cadena de transmisión. ¿Sí? La potencia recibida, ya sabemos, depende de la ganancia del satélite, de la potencia del satélite. Entonces, este TS es el componente que acabamos de calcular. Con lo cual, para mantener este C sobre N alto, que quiere decir tener más C que N, más carrier que ruido, la temperatura del sistema debe ser baja. Y como vimos que la temperatura del sistema es función principalmente de la temperatura de input del ruido que viene a la antena, más la temperatura de RF que mete el LNA, el LNA tiene que ser de la menor temperatura posible para que la temperatura de ruido del sistema sea baja y yo tenga el mayor C sobre N. ¿Sí? Por eso hice todo este camino, para poder llegar a definir, todavía no lo hice, que es el concepto de G sobre T, estoy todavía en el T, porque este T quiero que sea el más bajo posible, y para poder tener un C sobre N que me permita modular la señal que estoy necesitando. Un ejemplo, tenemos una estación terrena que recibe en 4 GHz con las siguientes ganancias y temperaturas de ruido, calcular la temperatura de ruido del sistema. TIN 50K, TRF 50K, 50 grados Kelvin, perdón. La temperatura de ruido del modulador, para el down converter, 500 grados Kelvin, y la temperatura de IF en el amplificador de línea, 1000 grados Kelvin, cada vez peor. Fíjense que es mucho mayor la temperatura de los amplificadores del down converter y del IF. Las ganancias, 23 dB en RF, o sea, la ganancia de lineal, no tiene ganancia el down converter, y 0 dB, perdón. La ganancia, sí, no tiene ganancia, pasar la señal limpia. Y 30 dB en el amplificador de línea, para llegar hasta los modems. La temperatura sobre el total del sistema va a ser 50 más 50 más 500 dividido 200, ¿sí? Porque el producto de las ganancias, más 100 dividido 200, me va a dar 107 grados Kelvin. ¿No? Pero la mayor contribución de ganancia de estos 100, fíjense que son TIN y TRF. Ya con esto tenía 100. El resto me agrega 7 grados Kelvin. Muy poco. No llega ni al 10%. ¿Se entiende el concepto? ¿No? Estos son valores normales de una vieja estación satelital. Pero es lo mismo que pasa con la estación ahora. Entonces, muestra lo que vimos antes. Cuánto influyen estos dos términos en la temperatura del sistema. Y hablamos que teníamos estas ganancias
en los amplificadores en el camino. Ahora, y decíamos, o sea, lo más importante son estos términos. Pero este ejemplo dice, ¿qué pasa si el down converter tiene pérdidas? O sea, es un down converter que no amplifica, sino que pierde un poco de señal, como es el caso normalmente. El down converter es un elemento que no me va a agregar ganancia. El efecto del amplificador EIF puede ser más grande. Supongamos que son menos 10 dB, la ganancia del down converter es 0,1, es como dividir por 10 en veces. Entonces, la temperatura del sistema es 50 más 50, 500 sobre 200, 1000 sobre 20. Y acá ya, como este amplificador no me, en esta cuenta no me está agregando un GM de 0,1, solamente llego a 20, fíjense que antes tenía 200 ahí. Entonces sí, 152 grados Kelvin. Acá subí por culpa de este amplificador que es, no me atenúa más que me da la señal, eh, me da 50 grados Kelvin de más de lo que tenía antes. ¿Sí? Así que ojo con la cuenta. No solamente hay que tener bajo esto, sino que hay que preocuparse por el balance de ganancias de la cadena para no tener este efecto. No sumar ruido en, en el camino. ¿Sí? Las ganancias tienen que tener alguna relación, ¿verdad?, para poder conservar la temperatura del sistema. En el sistema, en el ejemplo anterior, la ida de onda que está colocada entre la boca de la antena y el amplificador tiene pérdida de dB. O sea, en este. ¿Se ve la flecha de la presentación? ¿O vuelvo al puntero? No, no, sí se ve. Ah, bueno. No, no, se ve, se ve. En este sistema, me están diciendo, en este sistema yo tenía un NA con un converter, con un amplifier, un amplificador. En este tramo, donde yo tenía el amplificador, tengo una ida de onda. Y esa ida de onda tiene 2 dB de pérdida. Ese es el ejemplo que están hablando ahora. Y si encontrar la nueva temperatura de ruido, como yo tengo un elemento en el medio que pierde 2 dB, tengo que encontrar cuál es la temperatura del sistema. Cuál es la nueva temperatura equivalente del sistema. Encontrar la nueva temperatura de ruido del sistema. Para la guía de onda con 0 dB, la pérdida son 8,52 veces, o sea, pasamos estos 2 dB a veces. La ganancia es si no me acuerdo, es 10 elevado a la 2, a la 2 décimos, o algo así. Después lo vemos. Es 1,58, la inversa del logaritmo, digamos. 1,58 veces la ganancia de la guía de onda es, hay una ganancia, si esto es, yo pierdo 2 dB, que es 1,58 veces, es como si la guía de onda, al pasar por la guía de onda, si tuviese una ganancia de 1 en 1,58, o sea, 0,63. Me multiplica por 0,63 la señal que pase por la guía de onda, por efecto de la atenuación, ¿correcto? La guía de onda atenúa el ruido recibido y a su vez introduce un ruido propio. ¿Sí? El generador de ruido equivalente representa la guía de onda tiene la temperatura de ruido TL. Y TL es TP por, TP por menos TP por G, donde G es la ganancia de temperatura unidad y TP la temperatura física de la onda. O sea que hay dos efectos en la pérdida. Hay un efecto que viene de la atenuación de la señal y después va a atenuar el ruido que le viene de TIN y a su vez va a introducir un ruido propio por esa pérdida que tiene la guía. Y ese ruido, esa temperatura de ruido, la guía de onda es la temperatura ambiente en la que trabaja por 1 menos GL, que es la ganancia de la guía. Donde L es para GL dijimos la ganancia de la menor de la unidad, 0,68, y TP la temperatura física de la guía de onda. Entonces, para un GL de 0,63, TA de antena 0,50 grados Kelvin, temperatura de ruido de la antena considera igual al TI anterior,
ITP, lo suman 290, ¿se acuerdan lo que dijimos? Que ganó 90 en todo el mundo, 230, 93 en Japón. El nuevo TEIN será TEIN GL por TA más TP por 1 menos GL, es 0,63 por 50, o sea, el ruido que le viene de TEIN, de la antena, multiplicado por la ganancia de la pérdida, más 290 por 1 menos 0,68, me da 138,8 grados Kelvin. Esto es Chicato, le puse una A y debe ser un 0. Esta es la temperatura de ruido de entrada de LNA que viene de la antena y de la guía de ondas. ¿Sí? Es el nuevo TEIN. La nueva temperatura del sistema será TS, calculo la fórmula con un nuevo valor, me da 193 grados. Me había dado 107 antes, si mal no recuerdo. La nueva temperatura del sistema, aplico la fórmula de la temperatura general del sistema, me da 196,3 grados Kelvin. Entonces la gran pregunta, yo tengo, ahora sé que la temperatura de equivalente del sistema subió a 196 grados Kelvin. Y sé también que hay un elemento que me hace perder 2 dB de señal. La pregunta es cómo impacta en el C sobre M. ¿Sí? Porque hay una relación directa entre la señal, la potencia recibida y la atenuación. O sea, yo le quito 2 dB a la señal que recibo de fuera. ¿Sí? En la guía de onda. Pierdo 2 dB. Ahora, sabíamos también que en esta ecuación N, perdón que vuelva para atrás, N dependía de la temperatura del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿pierdo señal arriba? Sí, pierdo señal arriba porque le estoy atenuando 2 dB, pero también hay un efecto en la temperatura del sistema. Y esa es la pregunta. ¿Cómo afecta el C sobre N? ¿Cómo impacta esto en el C sobre N? Yo perdí 2 dB. ¿Equivalen esos 2 dB? ¿Son lineales? ¿Los voy a perder y nada más que 2 dB? ¿O voy a perder más que esos 2 dB? Esa es la pregunta. Eso es lo que nos vamos a contestar en los módulos siguientes. Hacemos un break acá, 10 minutos, y seguimos en 10 minutos, ¿sí? ¿Van entendiendo? Perfecto. Bien, perfecto. Si no, si no tenemos estos conceptos agarrados firmes, el cálculo de enlace después parece sí magia negra. Por el área de la antena, o sea, del satélite, nos fuimos acercando para ir encontrando una ecuación que llamamos ecuación de Friis, que me daba la potencia recibida en la antena, donde se relacionaba la potencia transmitida, o sea, el pi del satélite, más la ganancia de recepción de la antena, por una componente que dependía de la longitud de onda y de la distancia, que era la pérdida en el espacio. ¿Sí? Y después